mes que recordamos la Reforma. ¿Cierto? Hemos visto, ¿se acuerdan ya? Sola Escritura, sola fe, sola gracia, y día solo Cristo. ¿Ya? Solo Cristo. Y antes de entrar en el tema de hoy, debemos saber a qué está respondiendo la doctrina de solo Cristo. Quiero mostrar esa imagen. Esta es una respuesta a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana que presenta a María, la Madre del Señor Jesús y de sus hermanos, como una colaboradora con la obra de salvación de Cristo. Al menos desde el Concilio Vaticano II la presenta de esta manera: corredentora, colaboradora con la obra de salvación de Cristo. Y además, como mediadora entre Dios y la humanidad. Este último rol también lo comparte con los santos reconocidos por Roma, ¿ya? Con el argumento de que ellos hicieron méritos en su vida, entonces pueden mediar porque tienen los méritos para hacerlo. Entonces la relación entre Dios y los creyentes, visto desde esta manera, no es una relación personal ni menos directa, sino que se encuentra mediada por la acción de María y una serie de santos que están asociados con diversas profesiones, situaciones y lugares, algunos bien curiosos que voy a mostrar ahí. Por ejemplo, tenemos a San Judas Tadeo, que es patrono de los casos difíciles y desesperados. Y él tiene a alguien así como colega, que sería San Expedito, que es patrono de las causas urgentes e inmediatas. Me imagino que con la ansiedad que vivimos, estos compadres tienen mucha pega un día. La que se ve ahí entregando pancito sería Santa Isabel de Hungría, patrona de los panaderos y enfermeras. Me pregunto si el supermercado a lo mejor tiene el nombre de ella, entregando pancito, no sé. Hay uno que viajó mucho en su vida y se le conoce como San Elías, patrono de los conductores de taxis. Está ahí arriba, porque él viajó mucho. Quizá hoy en día debería actualizarse y de conductores de aplicación también. Podría ser patrono. ¿Sí? Aquí abajito tenemos a San Antonio, como dice la cumbia. Pedirle a San Antonio que te traiga novio, porque es patrono de los objetos perdidos y los matrimonios. ¿Ya? Y su colega San Valentín, que es patrono de los enamorados y matrimonio, ¿cierto? Y se recuerda esa fecha, en febrero. Los dos que tenemos allá al rincón son bien curiosos, la imaginación da para mucho, pero debo decir que no están reconocidos oficialmente, ¿ya? Haciéndole justicia a la Iglesia Católica Romana, nunca los aprobaron oficialmente, pero sí tuvieron mucha devoción popular. Y en Francia llegó a existir un perro santo, que está ahí, ¿ya? Que se llama Saint Guinefort, protector de niños enfermos. ¿Ya? Hasta hace como un siglo atrás todavía le prendían vela y le rezaban al perro santo. Y en México actualmente se le reza a la Santa Muerte, es una santa del mundo narco, para la curación, protección y entrega segura al más allá. ¿Okay? Entonces como los mediadores que plantearía la doctrina católica romana y contra la cual solo Cristo quiere responder hoy en día. Se vería más o menos así el esquema entonces. ¿Ya? En la práctica el acceso a Dios tiene cupos limitados por niveles, a los cuales el hombre o mujer pecadores no pueden llegar y deben recurrir a la mediación de María y los santos para que ellos medien en favor suyo. Y si pensamos en América Latina, además se ha agregado al ángel de la guarda y las almas de familiares muertos, gente popular a quienes se les rezan las animitas, como la que tenemos aquí afuera. Pero toda esta escala con niveles de acceso, con cupos limitados hacia Dios, me pregunto, ¿era esto lo que Dios se propuso hacer al enviar a Cristo para darnos salvación?
Esto es lo que se propuso. Y entendamos salvación no solamente como recibir la vida eterna en el juicio final. La salvación no es algo que solamente estamos esperando que ocurra el día final. Salvación es la posibilidad de gozar una relación restaurada con Dios, también en el presente. ¿Era esto lo que Dios se propuso al enviar a Cristo para darnos esa salvación? ¿Este es el resultado de su evangelio? En definitiva, entonces, ¿cuál es la única persona en la cual Dios quiere que pongamos nuestra confianza para ser salvos? Esta es la pregunta que vamos a contestar hoy día. Y decimos, ¿solo Cristo es el poder de vida? ¿Solo Cristo es la palabra de vida? Y solo Cristo es el mediador de vida. Oremos al Señor. Padre, tu palabra ha sido leída. Permite ahora, Espíritu Santo, guíanos, Señor. Guía nuestra meditación, en la medida que vayamos al texto, Señor, que tú inspiraste, para que sea tu poder, Señor, hablándonos, transformándonos, Señor, dándonos tu consuelo, tu paz, y también desafiándonos, Señor, para crecer como discípulos de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la única persona en la cual Dios quiere que pongamos nuestra confianza para ser salvos? Y decimos solo Cristo, porque solo Cristo es poder de vida. El texto de la narración de Hechos que acabamos de leer, nos encontramos con la iglesia que acaba de recibir el poder del Espíritu Santo después de Pentecostés. Esto fue en capítulo 2, Hechos 2. Entonces el evangelista Lucas, que es el autor de Hechos, fue inspirado por el Espíritu para mostrarnos el camino que la iglesia debe seguir, en circunstancias que Jesús ya no está físicamente presente con ellos, pero ha dejado su Espíritu. Y a través del relato de los apóstoles Pedro y Juan nos mostrará cómo debe conducirse la iglesia y cuál es la única persona en la cual Dios quiere que pongamos nuestra confianza para ser salvos. La primera escena que leímos, nos encontramos ahí con persona pidiendo limosna que es levantado. Nos recuerda mucho los milagros de Jesús. No sé si al leerlo se recordaron algo similar. Jesús también hacía estas cosas. Jesús levantando paralíticos o lisiados que no podían estar de pie. Pero la manera de realizar esta obra es diferente en el caso de los apóstoles. Fijémonos en los versículos 4 al 8. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. En el versículo 4 nos dice que Pedro y Juan le piden al hombre que los mire. ¿Por qué? Qué raro es. Versículo 5 parece darnos una pista. Él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. ¿Cierto? Recordemos que esta persona estaba pidiendo limosna. Por lo tanto, esperaría recibir alguna moneda, algo. Entonces el llamado de Pedro y Juan a mirarlos tiene que ver con la primera parte de las palabras que dice al hombre en el versículo 6. No tengo plata ni oro. Si tenían bolsillos, quizás se dieron vuelta los bolsillos en ese momento. No tengo ni uno, compadre. No tengo nada. De dinero, por lo menos. Entonces, cuando Pedro y Juan le están diciendo al hombre que nos mire, era para que se diera cuenta que ellos no tenían monedas para dar. Ellos no tenían plata ni oro. Pero sí tenían algo mejor que dar. Como dice el versículo 6. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Anda. Y luego versículo 7, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba.
Entró al templo, con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Queridos hermanos, veamos la imagen que nos está mostrando Lucas en este relato. La imagen que debería venir a nuestra mente al leer este relato es la de un hombre tumbado en el suelo y en el poder del nombre de Jesucristo. Ahora está de pie, alabando a Dios. ¿Podemos ver lo que esto representa? Alguien en el suelo, puesto en pie. ¿A qué se parece esto? El versículo 7, cuando dice que Pedro tomó al hombre de la mano derecha y lo levantó, en el idioma original levantar, es la misma palabra que se usa para resucitar. Es la misma palabra. Entonces nos está mostrando como una imagen de alguien que está muerto y pasa vida, tumbado en el suelo y ahora puesto en pie. Y los apóstoles desvían la atención de sus propias personas. Ellos dejan claro que no son los protagonistas ni quieren serlo. Los apóstoles comienzan a proclamar el poder de vida que hay solo en Cristo. Solo en el nombre de Jesús el hombre es levantado y resucitado para recibir una nueva vida que alaba a Dios ahora. Antes estaba tumbado pidiendo limosna. Ahora está puesto en pie y dice que entra al templo para alabar a Dios. Porque solo Cristo es el poder de vida. Solo Cristo es la única persona en la cual Dios quiere que pongamos nuestra confianza para ser salvos. Cristo es el poder de vida. Y Cristo también es la palabra de vida, que es lo que vemos a continuación. Ocurrido el milagro de pasar de una vida postrada a una nueva vida levantada en el poder de Jesucristo. Pasamos a la siguiente escena donde los apóstoles se encuentran en el pórtico de Salomón. Y esta vez están predicando a una multitud que los escucha. Una vez más, es destacable que ellos no quieren recibir ningún crédito de lo ocurrido. Como vemos en el versículo 12. Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Quizá la iglesia romana diría, bueno, tienen piedad. Pero ellos están diciendo, no. Ni siquiera nuestro poder o piedad le ha hecho andar. Pero lo que sigue a continuación es una predicación del Evangelio, pasando por algunos nombres y citas del Antiguo Testamento que nos presentan solo a Cristo como la palabra de vida. Versículo 13, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Y al llamar a Jesús su siervo, Pedro lo presenta como el cumplimiento del siervo de Dios, proclamado por el profeta Isaías. Y lo leímos, ¿cierto?, en la mañana. Así lo confirma después en el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así, cumplió su palabra, lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Lo mismo vemos en el versículo 22 al 24. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta, como yo entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Nuevamente, Pedro está presentando el cumplimiento de la palabra de Dios en estos días, cuando en el nombre de Jesús el ser humano recibe salvación. Y continúa en el 25, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26, para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. La predicación de Pedro presenta solo a Cristo como la palabra de vida. Y tuvo su efecto, que lo vemos en el capítulo 4, al comienzo del 4.
Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. 5.000. Una vez más, ellos desvían la atención de sus propias personas. Dejan claro, no son los protagonistas ni quieren serlo. Pedro comienza a proclamar la palabra de vida, que es solo Cristo. Solo en el nombre de Jesús, como dice en el versículo 16. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y luego de presentar la fe en Jesús como la causa del milagro, hace un llamado al arrepentimiento para recibir el perdón por medio de Cristo, como vemos versículos 19 y 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan en la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Entonces, queridos hermanos, en esta segunda escena ya no solo tenemos a un hombre que ha sido levantado en el nombre de Jesús, sino que a 5.000 hombres más fueron levantados por la fe juntamente con Él, al haber creído en Jesús, porque solo Cristo es la palabra de vida. Solo Cristo es la única persona en la cual Dios quiere que pongamos nuestra confianza para ser salvos. Cristo es poder de vida, palabra de vida y también es el mediador de vida, que es lo que vemos en el capítulo 4. En la tercera escena encontramos a los apóstoles bajo interrogatorio en Jerusalén y cabe destacar que Lucas menciona la presencia, como dice el versículo 6, del sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Esta mención es importante, porque hasta el antiguo pacto, o sea, antes de Cristo, el sumo sacerdote era la persona que hacía de mediador entre Dios y el pueblo. Él era el encargado de ofrecer el sacrificio del perdón total de pecados una vez al año, y además era el único que podía ir a la presencia misma de Dios, en el lugar santísimo del templo, y lo hacía en representación del pueblo. Entonces, estando en el interrogatorio en Jerusalén, una vez más, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, deja en claro quién merece todo el crédito por levantar al hombre que fue sanado. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, como leemos en el versículo 10, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Y luego pronuncia esta declaración que le da una exclusividad única a Jesucristo como nuestro medio para ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay mediadores que cooperen para nuestra salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. El rol mediador que cumplían los sumos sacerdotes en el antiguo pacto ha quedado en el pasado con la llegada de Cristo. Por eso, los cristianos no tenemos sacerdotes, porque Cristo es nuestro sacerdote. Amén. Tampoco tenemos un templo físico para entrar en la presencia de Dios, porque Cristo resucitado es nuestro templo que nos da acceso a Dios. Y tampoco ofrecemos un ritual de sacrificio, porque Cristo es nuestro sacrificio suficiente, presentado solo una vez para el perdón y salvación de nuestros pecados. De modo que, una vez más, desviando la atención de sus propias personas, Pedro y Juan dejan claro que no son los protagonistas ni quieren serlo. Pedro comienza a proclamar al mediador de vida, que es solo Cristo, solo en el nombre de Jesús. Y como dice en el versículo 12, en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta tercera escena completa el cuadro, pues ya no solo tenemos a un hombre que ha sido levantado en el nombre de Jesús, y a los 5.000 hombres más que fueron levantados por la fe juntamente con él. Ahora vemos levantado el nombre de Cristo, presentado como el único mediador necesario y suficiente para los anteriormente mencionados que han creído en él. Porque solo Cristo es el mediador de vida. Solo Cristo es la única persona en la cual Dios quiere que pongamos nuestra confianza para ser salvos. Hermanos, sé que puede ser que esta doctrina de solo Cristo quizá para algunos suene chocante, sobre todo si crecieron con tradiciones religiosas y los llevaron a confiar en la mediación de otros. Y el problema es que hay veces en que pareciera ser que eso resulta, entre comillas. No sé, yo hice esto y me resultó. Resulta, entre comillas. Tenemos en cuenta que obtenemos lo que queremos. Pero si el criterio para validar estas prácticas religiosas es que dan resultado porque obtenemos lo que queremos, ¿acaso eso nos forma una relación utilitaria entre las cosas de Dios y nosotros? Es decir, de utilizar al otro. Te utilizo para conseguir lo que quiero. Si tú me das lo que quiero, yo te doy lo que quieres. ¿Quieres un sacrificio mío? Ok, dame lo que quiero. Y utilizo a Dios o a las cosas de Dios para eso. Se crea un interés en las cosas de Dios, por lo que podemos obtener a cambio de él. Incluso en la religiosidad más tradicional mapuche hay algo de esto también. Relacionarse con los espíritus de plantas, animales, tierra, agua. Es cierta mediación a través de ellos para llegar a la bendición. Pero además todas estas prácticas de mediación fuera de Cristo vienen envueltas con un componente emocional y quizá por eso es difícil de dejar para algunos. Hay muchos que se aferran a María porque ven en ella esa maternidad idealizada. Otros se aferran a un santo porque lo consideran alguien emocionalmente más cercano que Cristo. Y los que se aferran a familiares muertos tienen la nostalgia de que ellos siguen presentes en sus vidas con el amor que recibieron de ellos mientras estuvo con vida. Y en la versión evangélica popular también hay algo de esto. Está la mediación que se encuentra en darle al pastor ese rol, porque se cree que él está más cerca de Dios. ¿Por qué no ora usted que está más cerca de Dios? O afirmar que el esposo y padre de familia es un sacerdote del hogar que hace de mediador por ella. No confundamos. Bíblicamente sí, él es un siervo encargado de guiar y cuidar espiritualmente de su familia. Pero eso no lo hace un sacerdote en el sentido de mediador. Porque el único que media sacerdotalmente por nosotros es solo Cristo. Amén. Sin embargo, el Espíritu Santo nos enseña por medio del libro de Hechos que la obra de Dios por medio de Cristo no fue crear una relación utilitaria con Él, ni establecer un acceso a Él con cupos limitados por niveles, sino formar una relación personal y directa, gracias a la única y suficiente mediación de Jesucristo. Sin ayudantes, ni otros mediadores humanos, vivos o muertos, ni seres espirituales. Solo Cristo es el poder de vida, la palabra de vida y el mediador de vida. Solo Cristo es la única persona en la cual Dios quiere que pongamos nuestra confianza para ser salvos. Cualquier otro mediador que pretenda usar el lugar que solo le corresponde a Cristo es un engaño del enemigo para desviar nuestra dependencia absoluta a Él
y darle crédito a quien no le corresponde. Ni siquiera los mismos apóstoles recibieron el crédito. Por el contrario, lo rechazaron, como acabamos de leer. Por mucha emoción que nos provoque o por más enraizado que esté como tradición religiosa, la palabra de Dios es muy clara. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esto incluso descarta la doctrina católica de presentar a María como colaboradora o corredentora con la obra de salvación de Cristo. Entonces, si solo Cristo es la única persona en la cual Dios quiere que pongamos nuestra confianza para ser salvos, toda nuestra confianza debe estar solo en Cristo. Solo en Cristo. Porque hay poder de salvación en el nombre de Jesús. Procuremos andar y vivir en el nombre de Jesús. Pero cuidado, no lo usemos como frase la buena suerte. Fijamos, en el nombre de Jesús voy a... No, no es un amuleto. Esto significa mucho más que un buen deseo de que nos vaya bien. Se trata de reconocer el único nombre sobre todo nombre e inclinarnos ante su poderosa autoridad. Sin añadirle nada, ningún otro complemento. A veces como cristianos nos extraviamos porque buscamos sumarle a Jesús algún complemento de mediación en relaciones horizontales. Y quiero que el otro me dé, que los demás me den esa salvación que solamente Cristo me puede dar. Y solo por su mediación puedo recibir de Dios Padre. No necesita complemento. No necesita. Por otro lado, la palabra que predica el nombre de Jesús trae salvación, no otra. Compartamos con otros esa palabra de vida entonces. Esa palabra de vida que trae salvación. Y recordémonos a nosotros mismos cuánta necesidad nos hace falta de recordarnos que es en el nombre de Jesús que somos salvos. Recordémonos el mensaje del Evangelio para vida eterna. Creo que esta semana ha sido una semana especial en mi familia. Hemos tenido que recordarlos muchas veces. Con malestar físico, dolor, fiebre, un montón de situaciones. Recordarnos, en el nombre de Jesús está nuestra salvación. Ni siquiera es lo que nosotros somos capaces de hacer. Finalmente, la mediación dada por Cristo es la única que nos da salvación. Entonces confiemos en la suficiencia de Cristo para ser salvos. Él no necesita mediadores, ni colaboradores con nuestra salvación. Jesús es suficiente. ¿Es suficiente para ti? ¿Es suficiente? Que así sea. Lucas, el autor de Hechos, fue inspirado por el Espíritu para mostrarnos el camino de la iglesia. En circunstancias que Jesús ya no estaba físicamente presente con ellos, pero ha dejado su Espíritu. Y a través del relato de los apóstoles Pedro y Juan nos mostró cómo debe conducirse la iglesia y cuál es la única persona en la cual Dios quiere que pongamos nuestra confianza. Querido, la iglesia de Dios nace y se sostiene solo por la persona suficiente de Jesucristo. Nadie más. Cuanto más aprendamos la suficiencia de Cristo, más gozaremos de su salvación y de un acceso directo, personal e ilimitado al Padre Dios por medio de solo Cristo. De hecho, esto fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz. Lo leemos en Juan 14. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Quizá estamos viendo algo de eso con Pedro y Juan levantando a un paralítico. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Jesús diciendo, yo voy al Padre.
Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nadie más, solo en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Un único nombre, nadie más. Queridos, en Jesús, nuestro amoroso Padre Celestial nos ha abierto un camino seguro con todo lo necesario para que en su nombre no seamos rechazados, sino por el contrario. Dios nos recibe porque venimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. ¿Quieres disfrutar de una relación así con Dios? Solo en el nombre de Jesús podrás vivir el tipo de relación que Él desea establecer contigo. Oremos al Señor.